Bienvenidos nuevamente a la lectura del libro Deja de ser tú, autor Joe Dispenza, leído por LA Coach Lucía Araujo. Y comenzamos con el capítulo 4. Ve más allá del tiempo. Se ha escrito largo y tendido sobre la importancia de vivir el presente. Podría citar estadísticas de cualquier índole, desde conducir con la cabeza en otra parte hasta el divorcio, que respaldan la idea de lo difícil que nos resulta vivir el presente. Pero me gustaría profundizar esta idea expresándola en términos cuánticos. En el presente es donde existen simultáneamente todas las posibilidades en el campo cuántico. Cuando estamos presentes, vivimos el momento, podemos ir más allá del espacio y del tiempo y hacer realidad cualquiera de estas posibilidades. Repito, cuando estamos presentes, vivimos el momento, podemos ir más allá del espacio y el tiempo y hacer realidad cualquiera de estas posibilidades. Pero cuando vivimos en el pasado, no existe ninguna de estas nuevas posibilidades. Has aprendido que cuando los seres humanos intentamos cambiar, reaccionamos como adictos, porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser habituales. Cuando tienes una adicción es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia. A medida que las situaciones del pasado provocan la misma respuesta química que la del episodio original, tu cuerpo cree estar reviviéndolo. Y en cuanto lo adiestras con este proceso a hacer la mente subconsciente, el cuerpo es el que lleva la batuta, se convierte en la mente y por lo tanto puede, en cierto sentido, pensar. He hablado de cómo el cuerpo se convierte en la mente por medio del ciclo de pensar y sentir y pensar, pero con los recuerdos del pasado también ocurre lo mismo. El proceso es el siguiente. Vivimos una experiencia con una carga emocional. Después tenemos un pensamiento sobre este episodio. El pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que reproduce de forma refleja la emoción de la experiencia. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetida, el pensamiento, el recuerdo y la emoción acaban fusionándose en una sola cosa y memorizamos la emoción. Ahora, vivir en el pasado ya es un proceso más subconsciente que consciente. El subconsciente se ocupa de la mayoría de los procesos físicos y mentales que tienen lugar mecánicamente. La mayor parte de esta actividad sirve para que el cuerpo siga funcionando. Los científicos se refieren a este sistema regulador como el sistema nervioso autónomo. No necesitamos pensar en respirar, en hacer que el corazón siga latiendo, en subir o bajar la temperatura corporal, ni en ninguno de los otros millones de procesos que ayudan al cuerpo a mantener el orden y a curarse. Es evidente lo peligroso que puede ser ceder a este sistema automático el control de las respuestas emocionales diarias desencadenadas por nuestros recuerdos y el entorno. Esta serie subconsciente de respuestas rutinarias se ha comparado de formas no muy diversas con un piloto automático y con los programas automáticos de un ordenador. Estas analogías intentan mostrarnos que bajo la mente consciente hay algo que controla nuestra conducta. El siguiente ejemplo te ayudará a entenderlo mejor. Imagínate que siendo pequeño, un día al volver a casa descubriste a tu mascota preferida tendida muerta en el suelo. En el cerebro se te quedó grabada a fuego, nunca mejor dicho, cada impresión sensorial de esta experiencia. La experiencia te asusta. Con experiencias traumáticas como estas, es fácil entender cómo las emociones se convierten en respuestas memorizadas inconscientes a situaciones del entorno que nos recuerdan la pérdida de un ser querido. A estas alturas ya debes saber que al pensar en la experiencia creas en el cerebro y el cuerpo las mismas emociones que sentirías si estuviera ocurriendo de nuevo. Todo cuanto se necesita para activar este programa es un pensamiento fortuito o una reacción a una situación del mundo exterior y de pronto vuelves a sentir aquella profunda sensación de pena. El desencadenante puede ser ver a un perro parecido al que tú tenías o visitar un lugar a donde lo llevabas de cachorro. Sea cual sea el estímulo sensorial, activa una emoción. Estos desencadenantes emocionales pueden ser evidentes o sutiles, pero todos te afectan a nivel subconsciente y antes de poder procesar lo ocurrido, vuelves a sentir ese estado emocional químico de pena, rabia y tristeza.
En cuanto te sucede, el cuerpo es el que dirige la mente. Aunque intentes salir de este estado emocional, siempre te sientes como si estuviera más allá de tu control. Piensa en Pavlov y sus perros. En la última década del siglo XIX, un joven científico ruso ató varios perros a una mesa, tocó una campanilla y luego les dio una sabrosa comida. Con el tiempo, después de ser expuestos muchas veces al mismo estímulo, los perros se ponían a salivar al oír la campanilla. Es la llamada respuesta condicionada y este proceso es automático. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a responder de manera autónoma. Piensa en el sistema nervioso autónomo. La cascada de reacciones químicas desencadenadas en cuestión de milisegundos cambia el cuerpo fisiológicamente y ello ocurre a nivel subconsciente sin que apenas nos demos cuenta de manera automática. Perdón, sin que apenas nos demos cuenta o de manera automática. Es una de las razones por las que nos cuesta tanto cambiar. Aunque creamos vivir en el presente, el cuerpo-mente subconsciente está viviendo en el pasado. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible basándonos en un recuerdo del pasado, estamos viviendo como esos canes. Una experiencia vivida con alguien o algo en particular en un determinado momento y lugar nos hace responder fisiológicamente de manera automática o autónoma. En cuanto abandonamos las adicciones emocionales procedentes del pasado, ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Así pues, es lógico que aunque pensemos o creamos vivir en el presente, lo más probable es que nuestro cuerpo esté viviendo en el pasado. De las emociones al estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad. ¿Cómo se habita al cuerpo a vivir en el pasado? ¿Cómo se habitúa al cuerpo a vivir en el pasado? Por desgracia, para la mayoría de las personas, como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Los desencadenantes más pequeños pueden producirnos respuestas emocionales que nos parecen incontrolables. Por ejemplo, vas en un coche al trabajo, haces una parada en la cafetería habitual para tomarte tu café preferido, pero descubres que ya no les queda. Decepcionado, te dices, ¿cómo es posible que una empresa tan importante como esta no tenga una buena provisión de un café con tanto éxito? Al llegar al aparcamiento de tu lugar de trabajo, te irritas al ver un coche aparcado en tu espacio favorito. Y cuando coges el ascensor, descubres exasperado que alguien lo ha usado antes que tú, ha pulsado todos los botones. Cuando por fin llegas a la oficina, un compañero te pregunta, ¿qué te pasa? Hoy pareces de mal humor. Le cuentas tu historia y él te entiende perfectamente. Se la resumes diciendo, estoy de mala leche, pero se me pasará. Pero no se te pasa. Un estado de ánimo es un estado químico del ser, por lo general de corta duración. La expresión de una prolongada reacción emocional, algo en tu entorno, en este caso el camarero que no ha sido capaz de satisfacer tus deseos y otros pequeños incidentes, desencadena una respuesta emocional. Como las sustancias químicas de esta emoción no se usan al instante, sus efectos duran un rato. Se llama periodo refractario. Es el tiempo que abarca desde el inicio de la liberación de estas sustancias hasta que el efecto disminuye. Cuanto más dura el periodo refractario, más se experimentan esos sentimientos. Cuando el periodo químico refractario de una reacción emocional dura horas o días, es ya un estado de ánimo. ¿Qué ocurre si ese estado de ánimo persiste? A partir de aquel día no has estado de demasiado buen humor y ahora durante la reunión de trabajo, al echar un vistazo a tu alrededor, lo único que se te ocurre es que alguien lleva una corbata horrenda y que el tono nasal de tu jefe es peor que el chirrido de uñas arañando una pizarra. Cuando llegas a este punto, ya no es solo un estado de ánimo, sino que estás reflejando un temperamento, la tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. Un temperamento es una reacción emocional con un periodo refractario que dura de semanas a meses. Pero cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y años, esa tendencia se transforma en un rasgo de personalidad. En este punto, los demás te describen como un amargado, resentido, iracundo o crítico. Los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. La mayoría de las veces, la personalidad
como pensamos, actuamos y sentimos, está anclada en el pasado. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos cambiar las emociones memorizadas, dejar de vivir en el pasado. Si vives en un futuro previsible, no cambiarás. Hay otra cosa que nos impide cambiar. Quizá también estamos acostumbrando al cuerpo a hacer la mente para vivir un futuro previsible, basado en un recuerdo de un pasado conocido, con lo que nos perdemos el precioso ahora. Como ya sabes, podemos acostumbrar al cuerpo a vivir en el futuro, aunque claro está, esto puede servirnos para mejorar nuestra vida, como cuando nos concentramos en una nueva experiencia, como hizo mi hija al crear el trabajo de verano deseado en Italia, como su historia demuestra, si nos concentramos en una situación futura deseada y planeamos cómo nos prepararemos o comportaremos, llega un momento en que vemos ese posible futuro con tanta claridad y concreción que nuestro pensamiento empieza a transformarse en la experiencia. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, genera una emoción. Cuando empezamos a sentir la emoción de una situación antes de que ésta se materialice, el cuerpo, como mente inconsciente, comienza a responder como si la situación ya estuviera sucediendo. Pero, ¿qué ocurre si empezamos a anticipar una experiencia futura no deseada o incluso nos obsesionamos con el peor de los escenarios basándonos en un recuerdo del pasado? Seguimos programando el cuerpo para que experimente una situación futura antes de que ésta ocurra. Ahora, el cuerpo ya no vive en el presente o en el pasado, sino en el futuro, pero en un futuro basado en alguna construcción del pasado. Cuando esto ocurre, el cuerpo no sabe distinguir la situación real de la imaginada. Como creemos que lo más probable es que esa situación imaginada nos pase en la vida, el cuerpo se prepara para ella y empieza a vivirla de una forma muy real. El siguiente ejemplo muestra cómo vivimos en el futuro basándonos en el pasado. Imagínate que te han pedido que des una conferencia ante 350 personas, pero te da miedo hablar en público. Perdón, pero te da miedo hablar en público por los recuerdos de las desastrosas charlas que diste en el pasado. Cuando piensas en la conferencia, te imaginas plantado ante la audiencia, tartamudeando y perdiendo el hilo de los pensamientos. Tu cuerpo empieza a responder como si esta situación del futuro estuviera ocurriendo. Los hombros se te tensan, el corazón te martilla en el pecho y te pones a sudar profusamente. Mientras te imaginas el tan temido día, haces que tu cuerpo ya esté viendo esta estresante realidad. Absorto en la posibilidad de fracasar de nuevo y obsesionado con ello, no dejas de pensar en esa temida realidad. La mente y el cuerpo polarizados van del pasado al futuro una y otra vez, y en consecuencia te estás privando de la novedad de un maravilloso resultado en el futuro. Como un ejemplo más universal de vivir en un futuro previsible, pongamos que durante muchos años, al despertar por la mañana, llevas a cabo de manera automática las mismas acciones de siempre. El cuerpo está tan acostumbrado a esa rutina diaria que pasa de una tarea a otra casi mecánicamente. Das de comer al perro, te cepillas los dientes, te vistes, te preparas el té, sacas la basura, coges las cartas del buzón. Captas la idea, ¿no? Aunque te despiertes pensando hacer algo distinto, vuelves a lo mismo de siempre, como si no pudieras evitarlo. Después de haber memorizado esta clase de acciones durante 1 o 2 décadas, tu cuerpo ha aprendido a esperarlas. En realidad, como subconscientemente lo has programado para vivir en el futuro, esto te permite dormirte detrás del volante, incluso se podría decir que ya no eres tú el que conduce. Ahora tu cuerpo no puede existir en el presente, se ocupa de dirigirte haciendo funcionar un montón de programas inconscientes mientras tú te acomodas en el asiento del copiloto y dejas que te lleve a un destino rutinario y conocido. Para abandonar tus hábitos casi automáticos y dejar de anticipar el futuro, necesitas aprender a vivir más allá del tiempo. Y entre paréntesis pone, más adelante me extenderé sobre el tema. Vivir en el pasado, que es tu futuro. El siguiente ejemplo muestra cómo las emociones de siempre crean el futuro correspondiente. Un compañero del trabajo te invita a la barbacoa del 4 de julio. Sabes que todos los de tu departamento van a ir, pero no te gusta el anfitrión. Siempre es el número uno y no le importa hacérselo saber a los demás. Cada vez que ha organizado un encuentro has acabado pasándolo fatal, porque este tipo hace que te subas por las paredes.
Mientras conduces hacia su casa, no dejas de pensar en que la última fiesta interrumpió la comida para regalarle a su mujer un nuevo BMW. ¿Estás seguro, como le has estado diciendo a tu pareja durante toda esta semana, que será un día horrible? Y acaba haciéndolo. Te ponen una multa por saltarte un stop, un alto. Un compañero tuyo derrama una cerveza sobre tus pantalones y la camisa, y la hamburguesa al punto que has pedido está poco hecha. Pero dada la actitud, tu estado del ser con la que has ido a la fiesta, ¿cómo podrías esperar que las cosas te fueran mejor? Te has despertado esperando un día horrible y ha acabado siéndolo. Has estado pasando de tu obsesión con un futuro no deseado, anticipando lo que te sucedería, a vivir en el pasado, comparando el estímulo que estabas recibiendo con los que recibiste en el pasado, para crear más de lo mismo. Si observas tus pensamientos y los escribes, verás que la mayor parte del tiempo estás pensando en el futuro o en el pasado. Vive tu nuevo futuro deseado en el precioso presente. Hay otras preguntas importantes que debes hacerte. Si sabes que al estar presente y eliminar tus conexiones con el pasado, puedes acceder a todos los resultados posibles en el campo cuántico, ¿por qué elegir vivir en el pasado y seguir creándote el mismo futuro? ¿Por qué no hacer lo que ya está a tu alcance? Modificar mentalmente la configuración del cerebro y el cuerpo para cambiar antes de que se materialice la experiencia deseada. ¿Por qué no decidir vivir ahora en el futuro elegido? En lugar de obsesionarte con una situación traumática o estresante que temes vivir en el futuro, basándote en tu experiencia del pasado, obsesiónate con una nueva experiencia deseada que aún no hayas sentido emocionalmente. Permítete vivir ahora en ese posible nuevo futuro hasta el extremo que tu cuerpo acepte o crea estar sintiendo las elevadas emociones que la situación te producirá en el presente. Entre paréntesis, aprenderás a hacerlo. ¿Te acuerdas de cuando le dije a mi hija que debía vivir como si ya hubiera experimentado aquel maravilloso verano en Italia? Repito, ¿te acuerdas de cuando le dije a mi hija que debía vivir como si ya hubiera experimentado aquel maravilloso verano en Italia? Al hacerlo, ella le estaba transmitiendo al campo cuántico de que aquella situación ya se había materializado. Las personas que han destacado en el mundo lo han demostrado. Miles de las llamadas personas corrientes lo han conseguido y tú también puedes lograrlo. Tienes todo el equipo neurológico necesario para trascender el tiempo, para adquirir estabilidad. Lo que algunos llaman milagros, yo lo considero casos de individuos que se esforzaron en cambiar su estado del ser para que el cuerpo y la mente ya no siguieran siendo simplemente un registro del pasado, sino dos activos compañeros encaminándose hacia un futuro mejor. Trasciende los tres grandes, las experiencias cumbres y los estados alterados de conciencia normales. A estas alturas, sabes que el mayor obstáculo para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre es pensar y sentir de acuerdo con el entorno, el cuerpo y el tiempo. Mientras te preparas para el proceso de meditación que aprenderás en este libro, tu primer objetivo será aprender a pensar y sentir, entre paréntesis, ser, más allá de los tres grandes. Me apuesto lo que sea a que en algún momento de tu vida, y entre paréntesis, quizá incluso con frecuencia, has pensado más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Esos momentos en los que trasciendes los tres grandes es lo que algunos llaman un estado de fluir. Hay varias formas de describir lo que sucede cuando el entorno, el cuerpo y la noción del tiempo desaparecen y nos olvidamos del mundo. Cuando doy charlas, les pido a los asistentes que me describan algún momento creativo en el que estuvieran tan enfrascados en algo o tan relajados y a gusto que entraron en un estado alterado de conciencia. Estas experiencias suelen ser de dos clases. La primera es la llamada experiencia cumbre, un momento trascendente en el que alcanzamos un estado del ser que asociamos con los monjes y los místicos. Comparada con este episodio tan espiritual, la otra clase de experiencia puede parecer más mundana, ordinaria y prosaica, pero esto no significa que sea menos importante.
Mientras escribía este libro viví muchos momentos normales como estos, aunque no tan a menudo como me hubiera gustado. Cuando siento a escribir, suelo tener muchas otras cosas en la cabeza. Mi cargada agenda de viajes, mis pacientes, mis hijos, mi equipo de trabajo, lo hambriento, soñoliento o feliz que me siento. Si es un buen día, cuando estoy inspirado y las palabras fluyen sin ningún esfuerzo, siento como si mis manos y el teclado fueran una prolongación de mi mente. No soy consciente de mis dedos moviéndose por el teclado ni de mi espalda apoyada en el respaldo de la silla. Los árboles mecidos por la brisa que veo desde la ventana del estudio desaparecen y la pequeña tensión en mi cuello ya no me distrae. Estoy completamente concentrado y absorto en las palabras que aparecen en la pantalla del ordenador y de pronto descubro que, aunque parezca haber transcurrido tan solo un instante, ya hace una hora o más que estoy escribiendo. Seguramente a ti también te ha ocurrido algo parecido mientras conducías, veías una película, disfrutabas de una cena en buena compañía, leías, tejías, tocabas al piano o simplemente estabas sentado en medio de la naturaleza en un lugar silencioso. No sé si a ti también te pasa, pero después de vivir uno de esos momentos en los que el entorno, el cuerpo y el tiempo parecen desaparecer, me siento como nuevo. No siempre se dan mientras estoy escribiendo, pero al terminar de escribir mi segundo libro, descubrí que ahora me ocurren más a menudo. A base de práctica he conseguido controlar el estado de fluir y ahora ya no es una experiencia tan fortuita o imprevista como antes. Trascender los tres grandes para vivir esta clase de momentos es esencial para despojarte de tu mente y crear otra nueva. Y aquí terminamos el final del capítulo 4. Nos vemos en el siguiente video y como siempre, si te ha gustado el video, te invito a que le pongas me gusta, a que lo compartas con alguien que creas que le puede servir y a que si eres nuevo en el canal, te suscribas para recibir notificaciones. Nos vemos en el capítulo 5, Supervivencia frente a creación.